estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Lo que tenés que saber. 1. Los salarios en Argentina crecieron en mayo por 8,3%, superando ampliamente a una inflación que fue del 4,2% y logrando así ese aumento real por segundo mes consecutivo. Durante los primeros 5 meses del año, los salarios acumularon un aumento del 73,6%, ligeramente por encima del IPC de 71,9% acumulado. El sector privado registrado obtuvo un incremento del 7,7%, el sector público un 8,3% y el sector no registrado un 11,8%, siendo este último el que más superó a la inflación mensual. Sin embargo, los sectores estatal y no registrado aún están rezagados respecto a la inflación acumulada anual, con diferencias negativas de 5,2 y 16,4 puntos porcentuales respectivamente. En un comunicado, Economía festejó el segundo mes consecutivo en que los salarios registran aumentos por encima de la inflación, en una tendencia que esperan continúe para recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años. 2. El mercado está confiando cada vez más en la baja de la inflación y así lo dejó en evidencia la última licitación de deuda en pesos. El Tesoro argentino capturó financiamiento neto por 0,7 billón de pesos, colocando 4,43 billones en total, frente a vencimientos por 3,76 billones en un rollover del 117,8%. Como decíamos, el mercado mostró un mayor apetito por la deuda ajustada por tasa, relegando los bonos indexables por inflación, lo cual sugiere una creciente confianza en que el gobierno logrará profundizar la desinflación. La mayor parte del financiamiento vino de las LECAP, destacándose la del 29 de noviembre con una tasa de corte del 4,2% de tasa efectiva mensual y la del 31 de marzo de 2025 con una tasa del 4,5%. Analistas de Facimex Valores y Outlier resaltaron que esta tendencia refleja un optimismo sobre la inflación, teniendo en cuenta que los bonos SER no fueron tan relevantes en la licitación. Así las cosas, el Tesoro sigue avanzando en su estrategia de extender duration de sus vencimientos y recaudar más fondos de los necesarios para crear un colchón financiero. 3. Mientras sigue la incertidumbre sobre el nuevo programa de la Argentina, el ministro de Economía Luis Caputo y la titular del FMI Kristalina Georgieva se vieron las caras ayer en Brasil en el marco de la reunión del G20. Aunque Economía no mandó novedades concretas sobre las negociaciones, Georgieva destacó el fuerte desempeño de Argentina en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo de las personas vulnerables. Y además, una señal, dijo que el fondo sigue comprometiéndose a apoyar los esfuerzos del gobierno para mejorar y estabilizar la economía. Caputo, por su parte, agradeció el respaldo del fondo, elogió a Georgieva y dijo que es la mejor directora gerente de la historia del fondo. Como decíamos esta semana, el encuentro había generado especial interés después de las recientes medidas del gobierno para reducir la brecha cambiaria, priorizando esta meta sobre la acumulación de reservas en el Banco Central. Además, llegó en medio de las tensiones entre Javier Milei y el jefe del departamento del hemisferio occidental del FMI, Rodrigo Valdés. Antes de pasar al cierre de la semana, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cayó 0,5%, fue una nueva jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo 2 subas de hasta 2,6% para Globant y caídas de hasta 4,2% para Despegar. Los bonos en dólares cerraron con rojos de hasta 1,7%, el dólar blue va a abrir en torno a los 1.445 pesos, el MEP en 1.326 y el contado con liqui en torno a los 1.331 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió reservas por 43 millones de dólares. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos cómo estamos cerrando otra semana más en los mercados argentinos. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió y como todos los viernes vamos a estar repasando acá los temas que marcaron la agenda económica en Argentina. En estos últimos días, el gobierno avanzó con muchos de los temas en los que venía trabajando en estas últimas semanas. El lunes, el Tesoro terminó de absorber los más de 10 billones de pesos que los bancos tenían colocados hasta la semana pasada en pases pasivos, por lo que se cerró así la canilla de emisión endógena para pagar intereses de la deuda del Banco Central. En su reemplazo, ese mismo día debutaron las LEFI, para las que se mantuvo la tasa en 40% y con las que se completó la migración. Además de ese traspaso, el Central informó el martes que fijará para la base monetaria amplia un techo de 47,7 billones de pesos, niveles de fines de abril y que representan 9,1 puntos del producto. De esta manera, el Central argumentó que apunta a consolidar la baja de la inflación y sentar las bases para la competencia de monedas en la que el peso se transforme en la moneda escasa. Otro de los anuncios destacados de esta
semana fue la reglamentación de las nuevas escalas del monotributo, aprobada como parte del paquete fiscal. Dispuso el gobierno la entrada en vigencia desde el 1 de agosto del nuevo esquema que unificará las escalas para bienes y servicios y que fijará un nuevo tope anual de facturación de 68 millones de pesos. También desde el 1 de agosto entrará en vigencia otro de los cambios que impulsó el gobierno con la aprobación del paquete fiscal. El lunes, a través de otro decreto publicado en el boletín oficial, oficializó la restitución de ganancias para la cuarta categoría. El nuevo piso va a quedar fijado así en 1,8 millones de pesos para solteros y 2,3 millones de pesos para casados con 2 hijos. No fueron estos, sin embargo, los únicos cambios que introdujo el gobierno esta semana. También el Banco Central en los últimos días anunció modificaciones para flexibilizar el cepo cambiario. Para importadores dispuso que ahora podrán pagar en 2 cuotas iguales en reemplazo de las 4 anteriores. Para quienes exportan servicios duplicó a $24.000 el monto que cada año pueden traer y dejar depositados en sus cajas de ahorro en dólares sin necesidad de liquidarlos en el mercado oficial. Y para quienes cobraron subsidios del Estado en la pandemia o quienes tienen todavía algún subsidio en tarifas, permitirá que accedan a divisas en el mercado bursátil a través del dólar MEP o el contado con liquidación. La semana que termina también dejó otro resultado positivo para la Secretaría de Finanzas en la última licitación de deuda del mes. El Tesoro tomó otros 4,4 billones de pesos del mercado, que mostró señales de que le cree al gobierno respecto de la desaceleración de la inflación al mostrar más apetito por instrumentos a tasa. Por último, se destacó también en esta semana la reunión que mantuvieron Caputo y Cristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en Brasil. En el marco de la reunión del ministros del G20 que se está desarrollando en Río de Janeiro, el ministro de Economía y la número 1 del fondo cruzaron elogios tras el primer cara a cara luego de la decisión del gobierno de vender por la vía del contado con liqui los dólares que comprara en el mercado oficial, medida a la que el oficialismo buscó presentar como una meta meramente monetaria. También era el primer encuentro después de las fuertes críticas de Javier Milei a Rodrigo Valdés. Las acusaciones de Milei contra uno de los principales negociadores del fondo con Argentina, recordemos, llegaron en el marco de una entrevista que le concedió a Neura, en la que además anticipó que tiene preacuerdos para hacer ripos con bancos para los vencimientos de capital de 2025. Sin embargo, al término de la reunión, Caputo y Georgieva cruzaron elogios, dejando entrever un clima positivo y distendido entre las partes. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer ADEPA sobre la deportación de Venezuela del periodista argentino Jorge Pizarro. Repudiamos enérgicamente la detención y posible deportación del periodista Jorge Pizarro. Reclamamos a las autoridades de Venezuela la habilitación sin condicionamientos a todos los periodistas enviados a ese país a cubrir las elecciones de este domingo. ¿Qué pasará en las urnas este domingo en Venezuela? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.